Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la evangelización en América. La iglesia en el virreinato. Entre 1532 y 68 ingresaron al Perú 5 órdenes religiosas encargadas de la evangelización. Los dominicos llegaron al Perú junto con Pizarro en 1532. Destacaron en la educación elemental y superior. Fundaron en 1551 la Universidad de San Marcos, primera del Perú y la más antigua de América. Se encargaron de administrar el Tribunal del Santo Oficio. Esta orden se constituyó como la más importante del siglo XVI, hasta la llegada de los jesuitas. Los mercedarios llegaron al Perú después que los conquistadores en 1534. Aunque con pocos misioneros, su labor evangelizadora fue de importancia. Predicaron en los rincones más inaccesibles de la Sierra Andina y en otras regiones del virreinato. También llevaron a cabo numerosas ceremonias de bautizo en las comunidades indígenas, labor considerada fundamental por cuanto era el primer paso para la conversión de los incas. Los franciscanos, su arribo en América fue en el año de 1542. Su labor se centró en la evangelización de la población nativa por medio de las misiones, en la sierra o en la selva central del Perú. El convento de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en la provincia de Concepción, en Junín, fue su sede principal. Los agustinos, Fray Agustín de la Santísima Trinidad, fue el primer agustino que llegó al Perú en 1548. Le siguieron 12 más en 1551. La orden de los agustinos siguió el ejemplo de evangelizar en los lugares más alejados del Perú. Fue una de las órdenes religiosas que más se dedicó a la extirpación de idolatrías en el interior del virreinato. Ahí tenemos luego a los jesuitas, que van a llegar a América en 1568. Destacaron en su labor misioneros, creando un complejo sistema de reducciones en la Amazonía. Educaron a la élite peninsular y criolla en los colegios mayores de San Martín y San Pablo, y al indígena en los colegios de caciques, en el caso del Príncipe de Lima y San Francisco de Borja en el Cusco. Asimismo, administraron haciendas azucareras en la costa norte. Los conventos y monasterios. Los primeros conventos y monasterios se fundaron en el siglo XVI y XVII, o sea, entre los años de 1500 y 1600. Apenas llegaron los misioneros a emprender la evangelización. Se construyeron en las ciudades principales, aunque algunos se edificaron en las regiones donde estaban las reducciones. El convento más antiguo del Perú y el de América es el de las Carmelitas Descalzas, ubicado en Lima y creado en el año de 1643. La presencia de religiosos era mayoritaria. Se presume que el 10% de la población total de Lima estaba compuesta por frailes, sacerdotes, monjes, entre otros representantes eclesiásticos, ¿no? Y aquí podemos apreciar en esta parte inferior una fotografía de un monasterio, ¿no? El monasterio de Santa Catalina en Arequipa, creado en 1579. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos lo siguiente. Medidas de la evangelización. La evangelización fue preocupación constante de la corona española, al ser uno de los argumentos para defender la ocupación de los territorios conquistados. Para cumplir con esta labor se tomaron una serie de medidas. La extirpación de idolatrías. Las prácticas religiosas indígenas fueron consideradas manifestaciones idólatras. Por ello debían desaparecer, extirparse. La primera campaña de extirpación de idolatrías se inició en 1610. Según los evangelizadores,
Para que los indígenas asimilen de manera efectiva el catolicismo, se debía erradicar todos los cultos tradicionales y los lugares que consideraban sagrados, huacas, figuras de piedra, entre otros. Estas labores fueron destinadas a las diócesis, que enviaron extirpadores de idolatrías, o sea, eclesiásticos con conocimiento de los cultos tradicionales, a las comunidades. Los concilios limenses fueron reuniones del arzobispado con sus obispos para conversar sobre la situación de la Iglesia en sus provincias y tomar acciones. De los 5 concilios limenses, el tercer concilio limense de 1582 al 83 fue el de mayor importancia. En dicho concilio se trataron temas como la disciplina del clero, la mejora de los recursos humanos y de bienes para la evangelización y los excesos de los fieles y de los eclesiásticos. Una acción importante emitida tras este concilio fue la elaboración de guías en lenguas nativas para afianzar la labor evangelizadora de los sacerdotes. Las misiones. En la evangelización, las misiones procedieron de 2 maneras: ingresar a los pueblos sometidos, por lo que la prédica estaría asegurada; ingresar con escolta militar a los pueblos aún no conquistados. En las misiones destacan los jesuitas, quienes hicieron grandes esfuerzos por acercar a los indígenas a las normas de la Iglesia. Sin embargo, las misiones también estuvieron acusadas de violencia y abuso. La Inquisición. Los primeros tribunales se constituyeron en Lima en 1570 y en México en 1571. Su misión era vigilar delitos religiosos, castigar la falta de fe, renegar de Dios, magia, hechicería y acciones contra la moral. Aunque los indios estuvieron fuera de la jurisdicción de la Inquisición, por ser nuevos de fe, fue una institución de gran influencia. Bien, avanzamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos el siguiente tema: la educación colonial. La educación en el virreinato. En la sociedad virreinal, la educación y la cultura tuvieron una estrecha vinculación con lo religioso. La educación se caracterizó por inculcar en los estudiantes normas severas de conducta ligadas a la religión. Por ello, dentro de las primeras enseñanzas se incluyó el conocimiento del catecismo. Muchos de los maestros fueron sacerdotes. El modelo educativo. En el Perú y en la América Española, la educación copió el modelo europeo, que se caracterizaba por el memorismo y la enseñanza del latín. Este modelo estuvo estrechamente relacionado con la Iglesia, según los lineamientos de la Contrarreforma. Consideró que todo conocimiento provenía de la cultura grecorromana, el despego de la ciencia moderna, el clasismo, diferencias educativas según la posición social y la rigurosidad de los maestros. La educación virreinal se dividió en 3 etapas, ¿no? Aquí podemos apreciar este cuadro. Tenemos las primeras letras. Era la primera instrucción que recibía el estudiante. Se enseñaba lectoescritura, latín, música y matemáticas. Luego tenemos los estudios menores. Era la educación intermedia entre la formación inicial y la superior. Se enseñaba humanidades y gramática latina. Y también estaban los estudios mayores. Era la educación universitaria. Los 3 primeros años se denominaban antes y luego se realizaban estudios generales de filosofía y humanidades. Al finalizar, se hacían estudios de especialidad, los cuales podían ser de teología, leyes o medicina. En una sociedad jerárquica como la virreinal, la educación estaba destinada a las élites. La nobleza española y la nobleza indígena eran los beneficiarios del sistema educativo colonial. La educación en esta época se dirigía principalmente a la población masculina.
la instrucción de las mujeres no era considerada como relevante, ¿no? Aquí podemos apreciar justamente en la parte superior este grabado, ¿no? Donde justamente se muestra, ¿no?, la instrucción educativa, ¿no?, que estaba justamente dirigida y destinada a los hombres. Muy bien, entonces, entre las instituciones que impartían la educación se encontraban los colegios mayores y menores, los colegios de caciques y las universidades. En cuanto a los colegios mayores y menores, para entender la educación e incluso formar futuros sacerdotes, algunas órdenes religiosas fundaron colegios de instrucción superior durante los siglos XVI y XVII. Entre los principales colegios peruanos estuvieron el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, a cargo de jesuitas, de 1568, el Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos, de 1575, el Colegio Real de San Martín, de 1582, y el Centro de Estudios del Real Colegio Secular de los Agustinos de San Ildefonso, de la Orden de San Agustín, de 1608, entre otros. A través de estas instituciones, las órdenes religiosas brindaron y administraron la educación. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí podemos encontrar lo siguiente: los colegios de caciques. Se implementaron, entre otros motivos, como parte de la evangelización, a fin de adoctrinar caciques e hijos de estos en la doctrina católica, en la gramática castellana, en el latín, en los cánticos religiosos, y que ellos a su vez influyeran sobre las poblaciones indígenas aún no asimiladas al catolicismo. Fueron notables los colegios El Príncipe de Lima y San Francisco de Borja del Cusco. Las universidades en el virreinato. A medida que los españoles consolidaron su dominio y la población que recibía instrucción avanzaba en sus estudios, se vieron en la necesidad de implementar universidades. De acuerdo con el modelo educativo de la época, los estudiantes que culminaban los ciclos correspondientes a los estudios mayores obtenían los grados de bachiller, maestro y doctor, así como el título de licenciado. Los centros de educación superior más importantes del virreinato fueron la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, en Lima, fundada en 1551 por el dominico Tomás de San Martín, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, creada en 1677 por el obispo Cristóbal de Castilla y Zamora, y la Universidad de San Antonio de Abad en el Cusco, instaurada por el obispo Manuel de Mollinedo y Angulo en 1692. Otras universidades de la época colonial fueron la Universidad Santo Tomás en la actual Colombia en 1580, la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, actual Sucre en Bolivia, en 1624, la Universidad de Córdoba en la actual Argentina en 1664, la Universidad de San Agustín en Arequipa en 1714 y la Real Universidad de San Felipe en la actual Santiago de Chile en 1738. Pese a que las casas de estudios superiores aumentaron, esta educación no garantizó a los criollos, mestizos o demás personas provenientes de una clase social inferior el acceso a los cargos administrativos y políticos del Imperio Español. Con el tiempo, el sistema político colonial discriminó a los criollos y mestizos. Simplemente la corona no confiaba en ellos. Su lealtad siempre estuvo en duda. Además, se consideró que el gobierno de la colonia debía estar en manos de los peninsulares, de preferencia recién llegados de España. Bien, domininos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of
Today, tomorrow, and forever.